Dentro de los estudios de Vygotsky, principalmente entró a la universidad a estudiar medicina, pero no por su preferencia, sino por la de sus padres, ya que para los judíos esta carrera les podía dar respetabilidad y estabilidad económica. Pero Vygotsky, desde muy joven, mostró otro tipo de intereses hacia el arte y las letras, pero su universidad no contaba con carreras como historia o filosofía. Entonces él escogió la que más se asemejara a sus intereses, que era la carrera de leyes, y aunque se graduó, nunca la ejerció como profesión. La finalización de los estudios de Vygotsky coincidió con el movimiento revolucionario de octubre y por su forma de pensar simpatizó con el movimiento y se incorporó, ayudando al desarrollo de un nuevo orden social y una nueva cultura. Él se enfatizó en la alfabetización, en la enseñanza de escuelas públicas en zonas desprotegidas. Al mismo tiempo empezó a trabajar con niños que poseían problemas de aprendizaje como retraso mental o incapacidades físicas como ceguera o sordomuez. Y esa fue una de las áreas que Vygotsky nunca abandonó. Después de terminar sus estudios volvió a Gomel, pero no ejerció su carrera de leyes, sino que se dedicó a impartir clases de literatura en una escuela particular con su primo David, quien lo introdujo en un conversatorio donde alternaban clases de estética, arte y ciencias, y además dirigía el grupo de teatro del Centro de Educación para Mayores. A Vygotsky le interesaba en particular la forma en cómo operaba la conciencia y le inquietaba la idea de investigar formas o técnicas que estimularan la creatividad. En 1922 publicó un informe titulado Los métodos de enseñanza de literatura en la escuela secundaria, y desde ese momento no paró de publicar informes y ensayos que hablaban sobre la pedagogía. En su trabajo dentro de la psicología y la pedagogía de 1924 a 1934 fue el último periodo de vida de Vygotsky y el más productivo, porque fue cuando se metió de lleno en la psicología y la pedagogía. La psicología y la pedagogía, aunque se daban la mano, se mantenían como terrenos independientes. En 1925, Vygotsky, continuando con su enseñanza en niños con discapacidades físicas, montó el laboratorio de psicología para niños anormales. Era un laboratorio en el que Vygotsky, aparte de enseñar a los niños con discapacidades, también buscaban alternativas para saber cómo tratar esta problemática. En 1926 publicó su obra Psicología Pedagógica, donde reunió todas sus experiencias como docente y junto a otros profesionales realizó un manual de psicología experimental y un conjunto de lecturas psicológicas. Posterior a esto retomó sus estudios de medicina debido a sus intereses por los aspectos neurológicos de la defectología, es decir, por los niños a los que trataba que tenían discapacidades. Viajó con el propósito de ofrecer su capacidad y esfuerzo para introducir mejoras en los sistemas educativos de las escuelas de provincia. Y fundó igualmente numerosos institutos y laboratorios de psicología experimental en zonas alejadas de la capital. Vygotsky sintió gran interés por la filosofía y la psicología en su juventud, más que todo en su época universitaria. Vygotsky se desarrolló siguiendo unas líneas temáticas sumamente diversas, pero al pasar de sus investigaciones, al pasar del tiempo y de sus estudios, fueron entrelazándose hasta llegar a conformar una perspectiva psicológica integral, aunque esta nunca fue conclusa. Vygotsky agrupó cada tema de su interés en 4 puntos. El primero es la creación artística en general, con especial énfasis en la literatura. La segunda, la filosofía marxista, interés que se reforzó con el triunfo de la revolución. La tercera son las cuestiones relativas de la pedagogía y la educación, y la cuarta, las propiamente psicológicas. Los conceptos básicos para Vygotsky eran los símbolos o los signos, los cuales son instrumentos esenciales en la psicología, los cuales medían y regulan nuestras propias actividades intelectuales y nuestras relaciones con los demás. Los símbolos, por decirlo de otro modo, son aquellas cosas que utilizamos
generalmente a través de la conciencia, y son proporcionados fundamentalmente por la cultura o por las personas que rodean en el desarrollo del niño. También Vygotsky emplea diciendo de que lo único que nos hace diferentes, o sea, nosotros los seres humanos a los simios, es la capacidad de utilizar símbolos o lenguajes para comunicarnos o para nuestro desarrollo. Los niños necesitan crecer viendo, escuchando y palpando lo que hay a su alrededor, más los simios u otros animales no lo pueden hacer. Los signos y los símbolos son creaciones del ser social. Por ende, las acciones de vincular un signo con un referente o darle el significado a un símbolo es una tarea del propio intérprete. Generalmente los padres o las personas con más experiencia son los encargados de transmitir estas relaciones preexistentes entre un símbolo y su significado a los niños. Podemos decir entonces que el significado de un símbolo es procedente de una triangulación o un triángulo de una unidad semiótica entre el signo, el referente y el intérprete. Si faltara alguno de estos, no sería posible tener un significado a algo, pero hay que tener en cuenta que como es un acto interpretativo, puede haber varios significados para un símbolo. Por ello, la comunicación es un acto de interpretación y de negociación de significados. Uno de los ejemplos que utilizaba Vygotsky para explicar el origen sociocultural del símbolo era el lenguaje. Desde el nacimiento del niño comienza a realizar una serie de conductas que carecen de significado, como lo son el llanto, mirar objetos, chupar, extender las extremidades en dirección a algo. Unas de estas conductas son exploratorias, otras son respuestas reflejas. Pero el factor fundamental en el origen del símbolo lo cumple la madre. Cuando se percata de que el niño necesita algo y acude a ayudarlo, en ese proceso el niño inicialmente relaciona su conducta con la asistencia de la madre y después la interpreta como una forma de comunicación, convirtiéndola en una conducta simbólica o en una conducta con significado, incorporando de esta forma los significados del mundo que lo rodean. Este proceso es denominado constructivismo semiótico. Si el pensamiento utiliza el símbolo para expresarse y realizarse, podemos inferir que el pensamiento tiene una organización semiótica. Por ello, Vygotsky afirma que el único método para el estudio de la conciencia es el estudio del análisis de la conciencia semiótica. Por eso, la génesis sociocultural del símbolo y el desarrollo que permite darle un significado al símbolo es un proceso social, al igual que la construcción de la conciencia, que utilizando el material sígnico en ese proceso de comunicación, la interioriza para después llevarla a la interacción. Esta sería la única forma para que la conciencia pueda realizarse y comunicarse. El signo es pues un instrumento que se ejercita en dos niveles, en un plano social, que es la comunicación, y en un plano interno, que es la reflexión. El signo se origina pues para interiorizarse posteriormente. El desarrollo del lenguaje según Vygotsky. Mientras para Piaget los procesos mentales del sujeto o su desarrollo intelectual se dan mediante procesos internos en sus etapas de desarrollo, para Vygotsky estos procesos mentales se dan en un contexto mediante el desarrollo social. Al igual que Piaget, Vygotsky se pueden determinar etapas en el desarrollo del menor, en este caso en el desarrollo del lenguaje. Es así como se pueden determinar 4 etapas en los primeros 20 meses, que es como cuando según Vygotsky se desarrolla el lenguaje. Estas etapas son, primero, la atención recíproca, que va de los 4 a los 7 meses, la comunicación gestual de los 8 a los 11 meses, la gestual y primeras palabras a los 15 meses y finalmente el predominio de la comunicación verbal de los 16 a los 20 meses. Diversos estudios apoyan la idea de Vygotsky del origen social del lenguaje. En lo particular, además aclara la proposición de Vygotsky en el sentido de que el lenguaje egocéntrico desempeña un papel intermedio entre el lenguaje social o comunicativo y el lenguaje interiorizado, siendo el lenguaje egocéntrico una etapa del desarrollo que precede al lenguaje interior. Ambos cumplen funciones intelectuales y su estructura son semejantes.
solo establece una secuencia diferente para el desarrollo del lenguaje, sino que le atribuye a, como ya se indicó a una función instrumental de mediación, de planificación y regulación del comportamiento, lo cual encuentra su mejor expresión cuando el lenguaje es finalmente interiorizado. La línea argumental de Vygotsky en torno a la génesis y características funcionales y estructurales del lenguaje egocéntrico se orientan al señalamiento de su papel mediador hacia el habla interior. El proceso concreto que postula Vygotsky para el tránsito del habla externa social al habla interiorizada es la diferenciación de las funciones del habla. A los 3 años, el lenguaje egocéntrico y social del niño es nulo, ya que no comprende claramente lo que hay a su alrededor. Este viene a comprenderse a los 7 años, donde el lenguaje social se interioriza. Se va desarrollando totalmente hasta los 8 años, donde ya se da un lenguaje egocéntrico. Para esto, Vygotsky, con 3 experimentos, comprueba sus hipótesis. En uno de los experimentos, Vygotsky se compara con Piaget en una teoría que Piaget afirma que donde el niño es aislado socialmente y no es completamente comprendido, el lenguaje egocéntrico aumenta. Contrario a esto, Vygotsky plantea que al el niño estar aislado y no ser comprendido, su lenguaje egocéntrico disminuye. Así en otros 2 experimentos muestra lo mismo. Como conclusión, el lenguaje egocéntrico es similar al lenguaje social. Al haber poca socialización del niño y poca capacidad de ser comprendido y escuchado, se da un menor lenguaje egocéntrico. En esto también nos muestra una estructura del habla interiorizada, donde mediante sus atributos este lenguaje egocéntrico se puede analizar el lenguaje interiorizado y se enfoca más en unas propiedades funcionales que se dan para los intercambios comunicativos. 2 de estas propiedades funcionales es la sintáctica y la semántica. La sintáctica es el orden que se le da a las oraciones para expresar una idea o expresar un significado. La semántica, el hecho de que una persona omita una palabra en la parte oral y escrita hace que el predicado cambie, pero en el habla interiorizada, como muchas veces sabemos lo que estamos pensando, ya así se omita esta palabra, tenemos una idea clara de lo que se está queriendo expresar la otra persona. Otra de las funciones, la propiedad semántica, es el significado que le damos a las expresiones lingüísticas. En esta propiedad se dan 3 aspectos, que es el predominio del sentido sobre el significado. Este retoma las ideas de Paula, que dice que en el lenguaje interiorizado predomina el sentido sobre el significado. Ejemplo, a un objeto le damos más importancia a lo que ya conocemos y tenemos establecido en la mente de lo que es el objeto que a su significado en realidad. Lo otro es la aglutinación. La aglutinación es una abreviación de palabras para darnos a entender. Nos muestra un ejemplo de un niño de 8 años que se expresa que prendan el giraluz. Él en su habla interiorizada ya sabe que es una lámpara con un ventilador y con esta palabra se da a expresar lo que quiere hacerse comprender. Otra de las propiedades, la saturación del sentido. Cuando en un texto nos dan varias veces una palabra, ya a la primera vez que la leemos o que la interiorizamos, ya sabemos ya entendemos su significado y así nos la repitan varias veces. Para nuestra habla interiorizada no es necesario. Zona de desarrollo próximo. Una de las preocupaciones fundamentales de análisis de Vygotsky era de la forma mediante la cual se desarrolla e incorpora al niño a su medio cultural mediante usos, costumbres y conocimientos que le preexisten. Estos procesos transcurren en el entorno de la educación formal o la escolaridad, afirmando entonces que el objetivo fundamental de la educación formal es el de introducir al ser humano en una cultura preexistente de pensamiento y lenguaje. Dicho esto, entonces, decimos que la zona de desarrollo próximo se refiere al área potencial en el crecimiento intelectual del infante, que solo puede ser apropiadamente desarrollada por el intercambio de pares más capaces como los maestros, los padres de familia o los adultos.
No se mide entonces el intelecto por lo que se puede hacer por sí solo, sino por lo que pueden hacer con la guía de otras personas más capaces. Esto permite los procesos evolutivos del niño, dado que una vez estos procesos se interiorizan, se convierten como propios del desarrollo. La asimetría en la educación tradicional. No solo se adquiere conocimiento del lenguaje, también se adquiere autorregulación. Pero en los planteles educativos se maneja como una figura de poder donde el estudiante lo único que entiende es que debe obedecer sin entender su objetivo real para el beneficio intelectual. La asimetría obstaculiza el desarrollo creativo y potencializador de los niños, mientras que la zona de desarrollo próximo favorece el proceso para que sea más provechoso. Se debe entonces educar con miras hacia el porvenir, hacia el desarrollo y el progreso del educando, utilizando herramientas como la estimulación, la guía, la orientación, hacer el proceso más sencillo y asegurando que se produzca el aprendizaje. Conclusión. Podemos concluir entonces que la interrelación entre el desarrollo del lenguaje y el pensamiento reconoce la explícita y profunda interconexión entre el lenguaje oral y el desarrollo de los conceptos mentales. Para Vygotsky, pensamiento y palabra están totalmente ligados, por lo tanto no es correcto tomarlos como elementos aislados. Si bien pensamiento y lenguaje tienen raíces genéticas diferentes, en un determinado momento del desarrollo, ambas líneas se intercruzan para conformar una nueva forma de comportamiento. El pensamiento verbal y el lenguaje racional, Vygotsky sostiene que en la filogenia del pensamiento y el lenguaje son claramente discernibles una fase preintelectual en el desarrollo del habla y una fase prelingüística en el desarrollo del pensamiento.